Don José. ¿Dónde se apuntó eso que la mecedora es el principal enemigo de los Mira, tiranos? Salazar, a Franco, a Juan Vicente Gómez, todos sea, de los viejos, porque... La mecedora terminó acabando, ¿no? Lo que la democracia no pudo, lo hizo el... Oiga, Fernando, pero hoy es miércoles, día de lotería. 3, 7 y 8. Rópese con el 1. Bueno, esto es lo que la gente estaba esperando. Exacto. Oiga, algunas cosas. Usted sabe, Fernando, que ahora que usted estaba narrando esto de la historia de Arnulfo Arias, son las cosas que nosotros siempre debemos recordar. Arnulfo Arias no fue depuesto en Panamá porque se fue allá a Cuba. No, fue por esto. Fue por esto que señala Fernando aquí. Porque él asumió un papel patriótico, nacionalista, de rechazar la instalación de sitios militares en todo el territorio nacional, que después se hizo, para que sepan. Gran parte de la lucha de los tratados, de la pelea por los tratados filogenes, es que pretendían mantener los 100 sitios fuera del Canal de Panamá que se establecieron y que el tratado, que la lucha de los muchachos del 47 rechazó. Exacto. Bueno, Arnulfo Arias hipotecó su presidencia por una posición. Y por eso es que cuando hablamos de la lucha nacional de descolonización, es una lucha de generaciones que a lo largo de nuestra historia, se va a dar con la participación de nuestros mejores intelectuales, nuestros mejores poetisas, poetas, cantores, la juventud, los maestros, profesores, médicos, políticos. Te nómbrelos. ¿No? Recuerdo aquella sembrada de banderas de Aquilino Boy, el Arellano Lemos, la Unión de Estudiantes Universitarios, la Federación de Estudiantes de Panamá, la generación que encabezaron aquellos hombres y muchachos del año 47. Los muchachos del año 57. Los muchachos del 57, 59, la generación del 64. O sea, esto fue una lucha de alpinismo generacional, que uno de sus hombres destacados fue sin duda el doctor Arnulfo Arias, Madrid. Bueno, usted sabe que la gente antes cuando tomaba mucho... Vive el doctor Arnulfo Arias. Lo primero que gritaba, Arnulfo Arias era el símbolo de la oposición. De la rebeldía. Sí, de la rebeldía. Entonces, yo recuerdo en la cantina cuando alguien quería decir algo que todo el mundo se asustaba, decía, ¡viva el doctor Arnulfo Arias! Bueno. Quisiera hablar de un par de cosas antes de pasar a la lámina esa. Quiero decirles que escuché al presidente Cortizo hablar sobre el caso de esta sanción que nos impuso la Unión Europea. Y coincido 100% con él. Creo que esta es una sanción que no reconoce el esfuerzo que nuestra nación ha hecho, e ingentes esfuerzos que ha hecho para cumplir con reglas internacionales. Creo que la Unión Europea se ha excedido. Y creo que está utilizando ahora criterios de que cuánta gente hemos condenado nosotros. ¿No? Ya, hicimos la ley, hicimos todo. ¿Acaso nosotros somos la agencia de cobro del Tesoro francés? Entonces, creo que han procedido de una forma incorrecta contra la República de Panamá. Y creo que nosotros tenemos que activar nuestra diplomacia para presentar nuestra posición frente al mundo. Creo que ha sido una de las decisiones más disparatadas que haya visto al condenar a un país que ha hecho un gran esfuerzo como Panamá para no estar en ninguna de esas listas. No, además que realmente es una puñalada trapera de parte de Europa. Claro, y que no era lo que se había acordado. Y no era lo que se había acordado. No era lo que se había acordado. Era otro el estado de ánimo en que estábamos. Exacto. Que salen con este disparate. Bien. Bueno, más adelante también vamos a tener al doctor Guy de la Rosa. Él está desde Estados Unidos. Guy de la Rosa, bienvenido a Next Noticias. Muy buenos días a todos. Guy, el otro día estábamos hablando del COVID-19 y de todo lo que esto implicaría pues, para un país como nosotros, el resto de América Latina, con un virus que tiene un grado de contagio bastante alto. Porque eso de que de los 3.000 personas que estaban en ese crucero, 600 estén contagiadas, te dice un grado de contagio que tiene este virus. Así es, y ese es un punto muy importante para aclarar, y en aquella ocasión cuando conversamos no tuvimos la oportunidad de profundizar un tanto. Desde el punto de vista epidemiológico, existe lo que se llama el coeficiente de transmisibilidad, y lo importante es que este nuevo virus, que hoy sabemos tiene un nombre oficial que se llama SARS coronavirus
2 tiene una transmisibilidad R0 o R0, como se le llama en inglés, de aproximadamente 2 a 5, lo cual es preocupante, porque si ves el SARS, que se identificó en el 2002-2003, y ves el MERS, que fue identificado en el 2013, el R0 y el R0 es de menos de 1, lo cual implica que eventualmente ya teníamos cierta información de que la epidemia iba a desaparecer. Sin embargo, tienes un virus con el SARS coronavirus 2 que tiene una transmisibilidad mucho mayor. Y es un punto importante porque si sumamos los casos que tenemos hoy reportados con respecto a el SARS coronavirus 2, que es el que está circulando actualmente a nivel mundial, estamos hablando de más de 75,000 casos. Es decir, en cuestión de semanas tenemos más casos de SARS coronavirus 2 que del inicial SARS en el 2002 y el MERS en el 2012 combinados, lo cual te dice claramente que este virus tiene una gran capacidad de propagación, razón por la cual le hice el comentario anteriormente que debemos de tener mucha cautela y debemos estar alertas en nuestros países, incluyase Panamá. Este virus se puede contagiar a través de algo. Es decir, han cerrado varias plantas en España debido a que no está llegando materia prima desde China. Es decir, que alguien haya cargado una caja o haya manipulado algo, este virus puede transportarse por el medio de una cosa, ya sea una caja o una pieza de carro o lo que sea. Sí, el virus se transmite de persona a persona y básicamente la transmisión es por partículas respiratorias. La razón por la cual un objeto inanimado puede transmitir la infección es simplemente porque está contaminado con secreciones respiratorias de un individuo. Obviamente los virus no pueden permanecer en este tipo de superficies indefinidamente. El virus requiere de una célula para la replicación, razón por la cual básicamente si dejas pasar horas o días, eventualmente el virus va a morir y no va a ser transmisible. Así que yo pienso que no debemos estar tan preocupados por eso desde el punto de vista epidemiológico a nivel mundial. Sí tiene relevancia a nivel local. Es decir, si tú entras a un local comercial y tocas la puerta y esa puerta está contaminada y posteriormente te pasas la mano tuya contaminada por la nariz, ahí es donde ocurre el riesgo de infección. Obviamente las personas que están estornudando y están tosiendo activamente tienen la capacidad de colocar estas partículas infectadas respiratorias en el aire, las cuales posteriormente son inhaladas por individuos. Entonces, ese es el tipo de transmisión con el que estamos lidiando. Nuevamente, como les comenté anteriormente, no conocemos a ciencia cierta las características precisas de la transmisión, pero sí sabemos que es transmisión de persona a persona, en donde el coeficiente de transmisión, el R0, como les comentaba, es de entre 2 y 5, muy superior a lo que vimos con el SARS y el MERS hace básicamente más de una década. José Blandón quiere hacer una pregunta. Buenos días, doctor de la Rosa. Gracias por compartir con nosotros. Buenos días. De acuerdo a su conocimiento, ¿cuál sería su proyección epidemiológica del comportamiento de este virus en los próximos meses? Esa es básicamente una pregunta muy difícil de contestar. La epidemia, y te lo contesto de esta manera, toda epidemia de este tipo requiere básicamente dos factores, la transmisibilidad y la severidad. Entonces, cuando tú tienes infecciones que tienen básicamente un alto grado de severidad, te permite controlarla. ¿Por qué? Porque tus casos van a ser casos extremadamente sintomáticos y puedes inmediatamente identificarlos, diagnosticarlos y aislarlos. El problema que tienes con este nuevo SARS coronavirus 2, que es el nombre oficial nuevamente, es que tienes una mortalidad mucho menor a la del SARS original y a la del MERS. El SARS tenía una mortalidad del 10%, el MERS tenía una mortalidad de aproximadamente el 34 al 36%. En tanto que este virus actual tiene una mortalidad de tan solo el 2%. Entonces tienes un gran porcentaje de individuos que potencialmente son asintomáticos, los cuales tienen el potencial de diseminar la infección, lo cual te hace mucho más difícil el poder controlar la epidemia.
Así que estamos lidiando con un virus realmente nuevo. El otro problema es la transmisibilidad. Entonces tienes un alto grado de transmisibilidad, al que he hecho referencia en 2 o 3 ocasiones durante la entrevista, y eso te complica a ti desde el punto de vista logístico, desde el punto de vista científico, poder controlar la infección a largo plazo. La respuesta es no lo conocemos. Lo que sí es, vamos a evaluar cómo se comporta el virus en las siguientes semanas y meses, porque sabemos que los virus invernales, como el caso clásico de la influenza, del virus respiratorio sincicial, etcétera, etcétera, estos virus, entre comillas, se alimentan de las temporadas invernales o de las temporadas lluviosas. Así que tenemos que esperar un poquito más para poder contestar qué es lo que va a suceder con la epidemia actual. Pero no olvidemos que tenemos más de 75,000 casos reportados en China. Así es. Ni MERS ni SARS se comportaron de esa manera. Y creo que estamos lidiando con un virus completamente distinto. Desde el punto de vista genético, lo es distinto. Desde el punto de vista epidemiológico, se está comportando de manera distinta también. Wow. Bueno, doctor Gay de la Rosa, como siempre, infectólogo, panameño, residente en los Estados Unidos, investigador también en ese país. Gracias, Gay. Muchas gracias. A la orden. Don José. Oiga, ¿tiene usted por ahí la lámina que le vamos a presentar? Sí, vamos a presentar lámina de lo que es la evaluación de los presidentes de todo el continente americano, desde Justin Trudeau hasta el señor Fernández en Sudamérica. Ahí está esta lámina, donde pues, Nayib Bukele está de número 1 en este ranking, pues apareciendo con un 81%, don José. Diga usted que lo tiene más cerca del lado ya, porque de acá no lo veo. Mira, voy a empezar de arriba hacia abajo para que tengamos claro cómo es la lista de presidentes. En el primer puesto, con 7 meses de gestión, Nayib Bukele, con una muestra hecha en enero del 2020. Segundo puesto, Andrés Manuel López Obrador, con 13 meses en el puesto, con 58%. Alberto Fernández, con 1 mes en el puesto, 57%. También tomado en enero de 2020. Alejandro Gianmatei, de Guatemala, también con muy pocos días, pues tienen un 56%. Martín Vizcarra, con 21 meses en el puesto, 55%. Danilo Medina, de la República Dominicana, una muestra tomada en diciembre del 19, con 52%. Justin Trudeau, con 50% de aceptación, con 50 meses en el puesto. Laurentino Cortizo, con 6 meses, tiene un 47% de aceptación. Donald Trump, con 36 meses, 45% de aceptación. Yanín Eñáñez, con 2 meses en el puesto, 43% de aceptación. Tabaré Vázquez, bueno, ya no es presidente, así que, pero se le hizo esa muestra en octubre del 19 con 37% de aceptación. Juan Orlando Hernández, de Honduras, 33%. Mario Abdo Benítez, con 17 meses en el puesto, de Paraguay, 31%. Jair Bolsonaro, con 12 meses en el puesto, 30% de aceptación. Daniel Ortega, con 156 meses en el puesto, tiene una aceptación del 27%. Iván Duque, con 17 meses, tiene 24% de aceptación. Carlos Alvarado, de Costa Rica, con 20 meses en el puesto, tiene 22% de aceptación. Lenín Moreno, con 32 meses en el puesto, un 18% de aceptación. Nicolás Maduro, con 81 meses en el puesto, tiene 13%. Y en el último lugar, número 20, Sebastián Piñera, con 22 meses en el puesto, 10% de aceptación. Bien, estas son las evaluaciones, todas casi de enero del año 2020. Veamos ahora, déjemela ahí, exactamente. Usted ve a Bukele y ve a López Obrador. ¿Cuál es la característica de estos dos presidentes? Independientemente del tiempo que ha estado, uno ha estado 7 meses, el otro ha estado 13 en el poder. Es que ellos controlan la agenda de comunicación política. Bukele es más tweet, es más comunicación mediática, de impacto, pero es de poca profundidad en lo que está ocurriendo en El Salvador. Cuando usted compara Salvador y los números macroeconómicos del Salvador con lo que él está diciendo, hay una distancia de aquí a la luna. Lo que está pasando en El Salvador no es ninguna transformación de nada. Es un presidente que actúa al impulso de lo que hizo el domingo antepasado, pero cuando usted ve las
El crecimiento económico de El Salvador es de 2,2%, el crecimiento de México es de 0. Compárelo con el crecimiento de los Estados Unidos, que es 3%, el de Panamá, que es 3,9, 4,1 en el primer mes del año. Cuando usted compara la deuda, cuando usted compara los indicadores sociales, los nuestros son mejores. ¿Qué es lo que implica esto? Usted ve al presidente de los Estados Unidos, sube un poquito la Abajo del mito Cortizo. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, 45% de aceptación. que por ahí siempre han dado, Sí. es el presidente que exhibe los mejores niveles de comportamiento de la economía. Hoy por hoy, la economía de Norteamérica, salvo el problema de la deuda, que siempre es un problema serio, el presidente de los Estados Unidos exhibe una sólida economía, un sólido control de su partido y un sólido control de la agenda política. Todo gira en torno a él. Lo que lo hace a él no poder utilizar las cosas positivas que ha hecho es su permanente estatus de confrontación. Ese estatus de confrontación que hoy tiene Nayib Bukele, por ejemplo, al no producir hechos concretos, se va a disipar. Y observen la planta más baja de todo esto, el presidente que ha sido arrastrado prácticamente por debajo de Maduro, ha sido el presidente Piñera. Para que tú estés debajo de Maduro ya tú tienes que ser muy malo. Y estamos hablando de un hombre de una gran capacidad. Sí. La situación de Chile, desde el punto de vista de la economía, es superiorísima a la de Venezuela. No hay comparación, diría yo. Lo que ha sucedido es que la vorágine con que desde octubre se llevó la dinámica chilena produjo un impacto en la opinión pública tan grave, ¿no así? Que ha hecho posible que un presidente con una gran capacidad de dirección, con una gran preparación, con experiencia, hoy se encuentre por debajo de Maduro. Pero los países no son iguales. 10%, un poco menos del Ecuador de tu presidencia. Es decir, a él le queda todavía la mitad está ahora mismo en la mitad de su periodo. ¿Qué es lo que está planteando todo esto? No voy a hablar de las mediciones ni quién la hizo, porque en realidad yo no entro nunca a discutir la validez de una encuesta, simplemente las miro. Cuando usted mira esto, se da cuenta que en el mundo moderno, una de las cosas más importantes en el arte de gobernar es la política de comunicación que usted tenga hacia quien usted intenta gobernar. En nuestro país, por ejemplo, han ocurrido cambios importantes. Nosotros hemos puesto en orden las finanzas públicas, pero eso no produce simpatía. Simpatía de ningún tipo. Pero eso sí produce capacidad de administrar. La situación de Chile y Venezuela, cuando usted compara ambos países, estamos hablando de dos mundos diferentes. Sí. El Chile de hoy es superior desde el punto de vista de su capacidad de desarrollo que el Venezuela de hoy, a pesar que sus presidentes están evaluados casi iguales. Pero lo que determina la conducta de evaluación del presidente Piñera ha sido la velocidad de los acontecimientos y la lectura equivocada que él hizo de la coyuntura que estaba viviendo. Pero está expresando un malestar general del mundo. Usted hace esto en otros continentes, los resultados serían exactamente igual. Si yo hiciera una medición del presidente Trudeau hoy, después de las grandes movilizaciones que están haciendo los indígenas opuestos al oleoducto de gas y la paralización del ferrocarril, y estudiara las elecciones que no hace mucho que fueron, el presidente Trudeau ganó con una mayoría relativa. Pero a mí lo que me llama la atención, José, una caída del 22% del presidente Piñera en 4 meses, lo que dice esto. Y 2, que después de 14, casi 13 años en el poder, todavía Daniel Ortega tiene a 1/3 de la población nicaragüense aceptando su gobierno. Eso es lo que es el sandinismo. Pero eso no es la mayoría. Él tiene, mírelo de la cara correcta. Él tiene 2/3 de la población en contra de él. Entonces, el problema es que en estos países, en el caso de Nicaragua, las elecciones no tienen el carácter de democrático que deben tener, ni la oposición tiene el juego democrático que debe tener. Entonces, yo lo que digo es que estos números nos deben llevar a nosotros aquí en Panamá a una reflexión. Nosotros tenemos un sistema político que está siendo ciertamente cuestionado. Pero no solamente el sistema político, está cuestionado nuestro modelo económico, que está produciendo grandes diferencias, y particularmente en la equidad
y en la generación de pobreza. Entonces, esto se hace más patente, cuando la economía entra en periodos de desaceleración como está ahora. Entonces, este es el momento en que la estructura política, cuando hablo de la estructura política, la democracia no la hace el gobierno, la democracia la hace el gobierno y la oposición. Esa es la diferencia de quien tiene una concepción dictatorial. La democracia en un país no está compuesta nada más de las fuerzas del gobierno, está compuesta de las fuerzas del gobierno y la oposición, que en el caso de Panamá son mayoría. Sí. Y en este caso es quien tenga la capacidad de impulsar esas fuerzas para el cambio, quien tiene el mandato político constitucional para impulsar los cambios en Panamá es Laurentino Cortizo. Entonces él tiene que hacer uso del arma más importante que él tiene, y termino aquí, que es el arma de su estrategia de comunicarse con el país. Por ejemplo, usted que es un hombre de la radio, no hay un instrumento más importante en países como nuestro para comunicarse con todo el mundo en el país que la radio. Pregúntese cuál es el uso que le está dando el gobierno a la radio. Hablando de eso, José, me acaba de decir que le estoy preguntando al ministro, perdón, al director de comunicación del Estado, Oscar Ramos, sobre el rumor que hay de la posible renuncia de Sheila Grajales. Dice que no ha presentado ninguna renuncia. No. Sigue siendo rumor. Por eso Sigue no siendo lo hemos tocado nosotros aquí, porque de rumores hay. ¿Va a haber ajustes en los gobiernos? Siempre hay ajustes. Sí. ¿Cuáles serán? No sabemos. Bueno, nos vemos mañana.